Mi nombre es Esteban Morales, tengo 71 años, y hace 4 meses mi hija Luciana me humilló delante de toda la familia en mi propio cumpleaños. Me acusó de ser un viejo tacaño que no ayudaba a nadie, y después logró que me quitaran mi pensión diciéndole a los abogados que yo tenía demencia senil. Pero lo que ella no sabía es que durante los últimos 5 años yo había estado donando secretamente el 80% de mi pensión a un orfanato de niños huérfanos, y que tenía documentos que probaban que ella había estado mintiendo sistemáticamente para robarme mi dinero. Imagínate su cara cuando descubrió que el padre tacaño, al que había despojado de todo, era en realidad uno de los mayores benefactores de la ciudad, y que mientras ella me gritaba que era un egoísta, yo estaba manteniendo a 30 niños sin familia. Esta historia comienza con una humillación pública y termina con una revelación que cambió para siempre la forma en que mi familia me ve. Escucha esta historia hasta el final y dime si alguna vez te juzgaron mal por hacer el bien en silencio. Contame también desde qué país me seguís, porque lo que pasó después va a hacerte reflexionar sobre la diferencia entre la generosidad silenciosa y la caridad ostentosa. Para entender por qué mi hija me consideraba un tacaño, tengo que contarte sobre los últimos años de mi vida y sobre una decisión que tomé en secreto después de la muerte de mi esposa Elena. Elena murió hace 6 años de un cáncer que se la llevó en 8 meses. Fue devastador, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Los tratamientos, los medicamentos experimentales, las consultas con especialistas de otros países, todo eso se llevó los ahorros de toda una vida. Cuando Elena murió, me quedé solo en una casa que se sentía demasiado grande, con una pensión de jubilado que apenas me alcanzaba para vivir y con una tristeza que parecía no tener fin. Luciana, que entonces tenía 38 años, vivía con su marido Diego y sus 2 hijos en un barrio de clase media, siempre quejándose de que no les alcanzaba el dinero. Los primeros meses después del funeral, Luciana venía seguido a visitarme. «Papá», me decía, «no podés quedarte encerrado en esta casa deprimiéndote. Tenés que salir, hacer actividades, conocer gente». Tenía razón, pero yo no tenía ganas de nada. Un día, caminando sin rumbo por el centro de la ciudad, me encontré con el Hogar San Francisco, un orfanato que había conocido de nombre pero nunca había visitado. Era un edificio viejo pero bien mantenido, con un cartel pequeño en la puerta que decía «Hogar para niños sin familia». Por curiosidad, toqué el timbre. Me atendió una monja joven que se presentó como Hermana María. «Buenos días», me dijo. «¿En qué lo puedo ayudar?» «Solo quería conocer el lugar», le dije. «Estoy jubilado y ando con tiempo libre». «¿Le gustaría hacer una visita?», me preguntó. «Siempre recibimos con gusto a gente que quiere conocer nuestra labor». La visita me cambió la vida. El orfanato tenía 30 niños entre los 3 y los 16 años. Niños que habían perdido a sus padres, niños que habían sido abandonados, niños que habían sido removidos de familias abusivas. Todos viviendo en este lugar con recursos muy limitados, pero con mucho amor. «¿Cómo se financian?», le pregunté a la Hermana María. «Con donaciones privadas principalmente», me explicó. «El gobierno nos da una ayuda muy pequeña. La mayoría de nuestro presupuesto depende de la generosidad de personas que creen en nuestra misión». «¿Y cómo están económicamente?» «Justos», me dijo honestamente. «Muy justos. A veces tenemos que elegir entre comprar material escolar o arreglar alguna gotera, pero Dios siempre provee». Durante esa visita conocí a algunos de los niños. Había una nena de 6 años llamada Sofía que me mostró un dibujo que había hecho de su familia imaginaria. «Este es mi papá», me dijo señalando una figura grande, «y esta es mi mamá, y estos son mis hermanos». Era desgarrador ver cómo una niña sin familia soñaba con tener una. Esa noche llegué a casa pensando en todo lo que había visto. Estos niños no tenían nada, pero tenían esperanza. Yo tenía una casa, una pensión, salud, pero no tenía propósito. Me sentía inútil, como si mi vida ya no importara para nadie. Al día siguiente volví al orfanato. «Hermana María», le dije, «me gustaría ayudar de alguna manera. ¿Necesitan voluntarios?» «Siempre necesitamos voluntarios», me dijo. «¿Qué sabe hacer?» «Trabajé 40 años como electricista», le dije,
Y mi esposa me enseñó a cocinar bastante bien. Perfecto, me dijo. Tenemos varios problemas eléctricos que no podemos permitirnos arreglar con un profesional y siempre necesitamos ayuda en la cocina. Así empezó mi relación con el Hogar San Francisco. Primero iba 2 veces por semana a hacer reparaciones eléctricas y a ayudar con las comidas. Los niños me adoptaron rápidamente como el abuelo Esteban. Para ellos, yo era el abuelo que muchos nunca habían tenido. Pero después de 2 meses de ir regularmente, me di cuenta de algo. El problema del orfanato no era solo la falta de voluntarios, era la falta de dinero. Dinero para comida nutritiva, para ropa de invierno, para materiales escolares, para medicamentos cuando los niños se enfermaban. Una noche, calculando mi presupuesto mensual, me di cuenta de que vivía con muy poco. Mi pensión era de 60,000 pesos por mes. Gastaba unos 12,000 en comida, 8,000 en servicios, 5,000 en medicamentos, y el resto lo tenía guardado sin ningún propósito específico. ¿Para qué estaba ahorrando? ¿Para dejarle más herencia a Luciana? ¿Para algún gasto extraordinario que tal vez nunca llegara? ¿Para sentirme seguro sabiendo que tenía dinero en el banco? Esa semana tomé una decisión que cambiaría mi vida. Decidí donar la mitad de mi pensión mensual al orfanato. 30,000 pesos por mes, que para mí representaban dinero que no necesitaba, pero que para esos 30 niños podían significar la diferencia entre una comida completa y acostarse con hambre. Le propuse la idea a la hermana María. «Hermana», le dije, «quiero hacer una donación mensual regular. ¿Le serviría 30,000 pesos por mes?» Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Señor Esteban», me dijo, «esa cantidad de dinero representaría un cambio enorme para nosotros. Podríamos mejorar la alimentación de los niños, comprar libros nuevos, arreglar el techo que gotea en el dormitorio de las niñas». «Entonces está decidido», le dije. «A partir de este mes, ustedes van a recibir 30,000 pesos mensuales». «¿Pero usted puede permitirse esa donación?», me preguntó preocupada. «Hermana», le dije, «soy un viejo viudo que vive solo. No necesito mucho dinero para ser feliz, pero estos niños necesitan mucho amor para tener esperanza». Durante los siguientes meses, vi cómo mi donación transformaba la vida en el orfanato. Los niños comían mejor, tenían ropa nueva para el invierno, materiales escolares que les permitían estudiar adecuadamente. Pero más que eso, tenían la tranquilidad de saber que alguien se preocupaba por ellos. Sin embargo, decidí mantener mi donación en secreto. No le dije nada a Luciana, no le dije nada a mis hermanos, no le dije nada a mis amigos. Era algo entre el orfanato y yo. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Porque no quería que mi ayuda fuera vista como una forma de conseguir reconocimiento social. No quería que la gente me felicitara por ser generoso. Quería que mi donación fuera pura, sin ningún motivo egoísta detrás. Después del primer año, me di cuenta de que podía donar aún más. Mi estilo de vida era muy simple. No salía mucho, no compraba cosas innecesarias, no tenía gastos de entretenimiento costosos. Así que aumenté mi donación a 40,000 pesos mensuales. La hermana María no podía creerlo. «Señor Esteban», me dijo, «usted está siendo demasiado generoso. No queremos que se prive de cosas importantes por ayudarnos». «Hermana», le dije, «las cosas importantes en mi vida no se compran con dinero. La satisfacción de saber que estos niños están bien cuidados vale más que cualquier cosa que podría comprarme». Durante el segundo año, aumenté la donación nuevamente. Esta vez a 45,000 pesos mensuales. Era el 75% de mi pensión. Vivía con 15,000 pesos por mes y era más que suficiente para mis necesidades básicas. Al tercer año llegué al máximo. Donaba 50,000 pesos mensuales, el 80% de mi pensión. Vivía con 10,000 pesos por mes, pero era el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué era tan feliz? Porque cada vez que visitaba el orfanato, veía los resultados de mi generosidad. Los niños estaban saludables, bien alimentados, con buena educación. Varios de los más grandes habían empezado la secundaria en escuelas de calidad. Las niñas tenían vestidos nuevos para las fiestas escolares. Los más pequeños tenían juguetes educativos que estimulaban su desarrollo. Pero mi familia no sabía nada de esto. Para ellos,
Yo era un jubilado que vivía con una pensión modesta y que aparentemente no gastaba dinero en nada especial. Durante estos 3 años, Luciana empezó a desarrollar una opinión muy negativa sobre mi manejo del dinero. «Papá», me decía, «vivís como un ermitaño. No te compras ropa nueva, no salís a comer afuera, no te haces ningún gusto. ¿Para qué estás ahorrando tanto dinero?» «No estoy ahorrando tanto», le mentía. «La pensión no es mucha cosa». «Pero papá», insistía, «podrías ayudarnos un poco a nosotros. Los chicos necesitan útiles escolares. Diego está sin trabajo hace 3 meses, estamos muy ajustados». Era verdad que Luciana y Diego estaban pasando por dificultades económicas. Él había perdido el trabajo como vendedor de seguros y ella trabajaba medio tiempo como secretaria. Con 2 hijos en edad escolar, la situación era complicada. «¿Cuánto necesitan?», le pregunté. «Con 10,000 pesos nos salvaríamos este mes», me dijo. 10,000 pesos. Exactamente lo que me quedaba para vivir cada mes después de mi donación al orfanato. Si le daba esa plata a Luciana, tendría que reducir mi donación o pedir dinero prestado para mis propios gastos. «No puedo», le dije. «Estoy muy justo yo también». Luciana se enojó. «Papá», me dijo, «sos increíblemente egoísta. Vivís solo, no gastás en nada, y no podés ayudar a tu propia familia cuando la necesita». Esa acusación me dolió profundamente. Egoísta. Si hubiera sabido que donaba el 80% de mi pensión a niños huérfanos, me habría llamado egoísta. Pero no podía decírselo sin romper el principio de anonimato que había decidido mantener. Durante los meses siguientes, Luciana siguió pidiéndome ayuda económica para diferentes cosas. Útiles escolares para los chicos, arreglos en la casa, gastos médicos, y yo seguía diciéndole que no podía ayudar porque no tenía dinero extra. «No entiendo en qué gastás tu pensión», me decía frustrada. «Vivís como un pobre, pero nunca tenés dinero para nada». Para empeorar las cosas, mis hermanos también empezaron a criticar mi supuesta tacañería. Mi hermano Carlos, que vive en otra ciudad, venía a visitarme cada pocos meses, y siempre hacía comentarios sobre mi estilo de vida austero. «Esteban», me decía, «tenés que disfrutar más la vida. Te estás convirtiendo en un viejo avaro que no se permite ningún gusto». Mi hermana Rosa era aún más directa. «Esteban», me dijo durante una visita familiar, «entiendo que Elena te haya dejado muy afectado, pero ya pasaron años. No podés vivir como un monje para el resto de tu vida». La situación llegó al punto crítico durante mi cumpleaños número 71, hace 4 meses. Luciana organizó una reunión familiar en mi casa para celebrar. Vinieron mis hermanos, algunos sobrinos, mis nietos, unos 10 familiares en total. Al principio todo estaba bien. Comimos asado, charlamos, los nietos me dieron regalos que habían hecho en el colegio. Era una tarde agradable hasta que llegó el momento de los brindis. Carlos se levantó con una copa de vino y dijo: «Brindo por mi hermano Esteban, que cumple 71 años y que, bueno, que debería permitirse ser un poco más generoso consigo mismo». Rosa siguió: «Sí, brindo porque Esteban aprenda a disfrutar el dinero que tanto cuida y que pueda ser más dadivoso con su familia». Pero el golpe final vino de Luciana. Se levantó con su copa y dijo delante de toda la familia: «Brindo por mi papá, que es el hombre más tacaño que conozco, que no se compra ni una camisa nueva en años, que no ayuda económicamente a su propia familia cuando la necesita, que vive como un indigente teniendo una pensión decente y que aparentemente no entiende que la plata es para gastarla, no para mirarla en el banco». El silencio que siguió fue absoluto. Todos me miraban esperando mi reacción. Yo me quedé sentado sin saber qué decir. ¿Cómo podía defenderme sin revelar que donaba casi toda mi pensión a un orfanato? «Luciana», le dije finalmente, «creo que estás siendo injusta». «¿Injusta?», me gritó. «Papá, hace 3 años que Diego está sin trabajo estable. Hace 3 años que te pedimos ayuda para gastos básicos y vos siempre decís que no tenés plata. Pero cuando vamos al banco juntos, veo que tenés plata en la cuenta». Era verdad que tenía algo de dinero en la cuenta, pero era dinero que guardaba para emergencias, no para gastos corrientes. Mi donación mensual la hacía con transferencia automática, así que el dinero salía de mi cuenta inmediatamente después de que depositaran la pensión. «La plata que está en el banco es para emergencias», le expliqué.
¿Qué emergencias?, me gritó Luciana. Vos no gastás en nada, no viajás, no salís, no te compras nada. Sos un viejo mezquino que prefiere morirse rico antes que ayudar a su familia. Viejo mezquino. Esas palabras me partieron el corazón. Papá, siguió gritando delante de todos. Cuando mamá estaba viva, ella nos ayudaba siempre que podía. Nos invitaba a comer, nos compraba regalos para los chicos, se preocupaba por nosotros. Pero desde que murió, vos te convertiste en una persona completamente diferente. Te convertiste en alguien que solo piensa en sí mismo. Mis hermanos no dijeron nada. Mis sobrinos miraban incómodos hacia el piso. Mis nietos no entendían por qué su mamá me estaba gritando. Luciana, traté de calmarla. No es verdad que no me preocupo por usted. Entonces, demostralo, me gritó. Demostrá que te preocupás. Los chicos necesitan zapatillas nuevas para educación física. Necesitan libros para el colegio. Diego necesita ropa para ir a entrevistas de trabajo. Yo necesito arreglarme los dientes que se me están cayendo a pedazos. Cada pedido era legítimo. Cada necesidad era real. Pero yo había tomado la decisión de ayudar a 30 niños sin familia antes que a mi familia que, aunque con dificultades, tenía techo, comida y amor. No puedo ayudarlos económicamente ahora, le dije. No podés o no querés, me gritó, porque está claro que tenés plata. Está claro que podrías ayudarnos si quisieras, pero preferís vivir como un miserable antes que gastar un peso en tu familia. La discusión siguió durante varios minutos más. Luciana me acusó de haberme vuelto egoísta después de la muerte de Elena. Me acusó de no querer a mis nietos porque no les compraba regalos caros. Me acusó de ser un mal padre, que no se preocupaba por el bienestar de su hija. Finalmente, la reunión terminó con toda la familia yéndose en medio de un ambiente terrible. Mis hermanos se despidieron incómodamente. Mis nietos se fueron sin entender por qué la fiesta del abuelo había terminado en gritos. Esa noche me quedé solo en mi casa, limpiando los restos de la fiesta, pensando en las acusaciones de Luciana. ¿Era realmente egoísta? ¿Era correcto ayudar a niños huérfanos antes que a mi propia familia? Durante las siguientes semanas, Luciana no me habló. No me llamó, no vino a visitarme, no respondía a mis mensajes. Estaba claramente muy enojada por mi negativa a ayudarlos económicamente. Pero las cosas empeoraron mucho más de lo que yo esperaba. Un mes después de la pelea del cumpleaños, recibí una carta del ANSES, Administración Nacional de la Seguridad Social, informándome que habían recibido una denuncia sobre mi capacidad mental para manejar mi pensión. La carta decía: «Estimado señor Morales, hemos recibido una solicitud de evaluación de su capacidad cognitiva para continuar administrando independientemente sus beneficios jubilatorios. Se ha programado una cita con un especialista en geriatría para determinar si requiere un tutor legal para el manejo de sus finanzas». No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Quién había hecho esa denuncia? ¿Quién había sugerido que yo no tenía capacidad mental para manejar mi propia pensión? La respuesta llegó 2 días después, cuando Luciana apareció en mi casa con un abogado. «Papá», me dijo, «este es el doctor Ramírez. Es un abogado especializado en derecho de familia y asuntos de adultos mayores». «¿Qué hace un abogado en mi casa?», le pregunté. «Papá», me dijo Luciana, «estamos preocupados por vos. Tu comportamiento con el dinero es muy extraño. Vivís como un indigente teniendo una pensión decente. No podés explicar en qué gastás la plata. Te olvidás de cosas básicas». «¿Qué cosas básicas?», le pregunté. «Te olvidaste del cumpleaños de tu nieto Martín», me dijo. «Te olvidaste de que habíamos quedado en almorzar el domingo pasado. Ayer cuando te llamé, no te acordabas de que habíamos hablado por teléfono el día anterior. Era verdad que había tenido algunos olvidos últimamente, pero eran olvidos normales para una persona de 71 años. No eran síntomas de demencia. El abogado me explicó el procedimiento. «Señor Morales», me dijo, «su hija está solicitando ser designada como su curadora para el manejo de sus finanzas. Esto significa que ella administraría su pensión y se haría cargo de todos sus gastos». «¿Y por qué necesitaría eso?», le pregunté. «Porque aparentemente usted no está administrando bien su dinero», me dijo el abogado. «Vive en condiciones muy austeras a pesar de tener ingresos adecuados
y no puede dar cuenta de en qué gasta su pensión mensualmente. Gasto mi pensión en lo que considero necesario, le dije. ¿Pero en qué específicamente?, me preguntó Luciana. Papá, yo sé cuánto cobras de pensión y sé cuánto gastás en comida, servicios, medicamentos. ¿Dónde está el resto de la plata? Era la pregunta que había estado evitando durante años. La pregunta que no podía responder sin revelar mi donación secreta al orfanato. La tengo ahorrada, le dije. ¿Ahorrada para qué?, me preguntó el abogado. Para emergencias. ¿Qué emergencias?, me preguntó Luciana. Papá, hay emergencias todos los días. Los chicos necesitan cosas todos los días. Yo necesito cosas todos los días. Pero vos preferís ahorrar para emergencias imaginarias antes que ayudar con emergencias reales. Durante la siguiente hora, el abogado me hizo preguntas sobre mi capacidad mental, mi manejo del dinero, mis planes para el futuro. También me hizo algunas pruebas básicas de memoria y orientación. Cuando terminó, me dijo: Señor Morales, basándome en esta entrevista preliminar, creo que hay motivos para una evaluación más profunda de su capacidad para manejar sus finanzas. ¿Qué significa eso?, le pregunté. Significa que vamos a pedir a un juez que ordene una evaluación psiquiátrica completa, me dijo. Si el psiquiatra determina que usted no tiene capacidad plena para administrar su dinero, se nombrará a su hija como curadora. Esa noche, después de que se fueran, me quedé pensando en lo que había pasado. Mi propia hija estaba tratando de quitarme el control de mi pensión. No porque realmente creyera que yo tenía demencia, sino porque quería acceso a mi dinero. Durante las siguientes semanas, el proceso legal siguió su curso. Fui evaluado por un psiquiatra forense que me hizo preguntas sobre mi estado mental, mi memoria, mi capacidad de juicio. También me hizo pruebas neuropsicológicas. El psiquiatra era un hombre profesional que parecía genuinamente interesado en determinar mi capacidad mental real. Señor Morales, me dijo después de la evaluación, su capacidad cognitiva está dentro de los parámetros normales para su edad. No muestro signos de demencia o deterioro significativo. Entonces no necesito un curador, le dije. Cognitivamente no, me dijo. Pero hay algunas cosas sobre su manejo del dinero que son inusuales. ¿Qué cosas? Su hija me mostró sus extractos bancarios de los últimos años, me dijo. Hay transferencias regulares muy grandes que no puede explicar. Transferencias que representan casi la totalidad de su pensión mensual. Mi corazón se aceleró. Luciana había conseguido mis extractos bancarios y había visto las transferencias al orfanato. ¿Puede explicar esas transferencias?, me preguntó el psiquiatra. Son donaciones, le dije. ¿Donaciones a quién? A una institución benéfica. ¿Qué institución? Prefiero no decirlo. Señor Morales, me dijo el psiquiatra, donar el 80% de su pensión a una institución anónima mientras vive en condiciones muy austeras y no ayuda a su familia puede ser interpretado como un comportamiento compulsivo o irracional. ¿Compulsivo? Sí, me dijo. El altruismo extremo puede ser síntoma de varios trastornos psiquiátricos. La necesidad compulsiva de dar dinero a extraños mientras se niega ayuda a la familia puede indicar problemas de juicio. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi generosidad hacia niños huérfanos estaba siendo interpretada como síntoma de enfermedad mental. Doctor, le dije, ayudar a gente que lo necesita no es una enfermedad. Ayudar sí, me dijo. Pero privarse de necesidades básicas para dar dinero a extraños, mientras su propia familia pasa dificultades, puede ser síntoma de juicio deteriorado. Una semana después, recibí la resolución judicial. El juez había determinado que, aunque mi capacidad cognitiva era normal, mi manejo del dinero mostraba patrones de comportamiento que podrían perjudicar mi bienestar económico, y había nombrado a Luciana como administradora de mi pensión. Esto significaba que mi pensión se depositaría directamente en una cuenta que controlaba Luciana. Ella me daría una mesada para mis gastos personales y administraría el resto según lo que considerara apropiado. La ironía era dolorosa. Durante 5 años, había donado voluntariamente casi toda mi pensión a niños necesitados. Ahora, mi hija iba a controlar esa misma pensión para asegurarse de que no la malgastara en donaciones.
El primer mes bajo la administración de Luciana fue revelador. Me dio 20,000 pesos para mis gastos personales y se quedó con los otros 40,000 para administrar adecuadamente. «Papá», me dijo, «vamos a usar este dinero para mejorar tu calidad de vida y para ayudar a la familia como corresponde». ¿Cómo lo usó? Compró ropa nueva para ella y sus hijos, pagó reparaciones en su casa, llevó a la familia a cenar afuera varias veces, compró electrodomésticos que necesitaban. Mientras tanto, tuve que suspender mi donación al orfanato. No tenía dinero para seguir ayudando a los 30 niños que dependían de mi contribución mensual. La primera vez que fui al orfanato después de no poder hacer la donación, la hermana María me preguntó qué había pasado. «Hermana», le dije, «tengo algunos problemas familiares. No voy a poder seguir donando por un tiempo». «Señor Esteban», me dijo preocupada, «¿está todo bien? ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo?» «Está todo bien», le mentí. «Es solo temporal». Pero cuando vi la preocupación en su cara, cuando vi cómo mi ausencia económica afectaba inmediatamente la calidad de vida de los niños, supe que tenía que hacer algo. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a revelar la verdad sobre mis donaciones. Iba a mostrarle a Luciana y a toda mi familia exactamente en qué había estado gastando mi pensión durante los últimos 5 años. Al día siguiente llamé a Luciana. «Hija», le dije, «necesito que vengas a casa. Hay algo muy importante que tengo que mostrarte». «¿Qué cosa, papá?» «Algo sobre el dinero», le dije. «Algo que va a cambiar completamente tu opinión sobre mí». Luciana llegó esa tarde acompañada por Diego. Habían traído a los chicos, pensando que sería una visita normal al abuelo. «Siéntense», les dije. «Lo que les voy a contar va a sorprenderlos mucho». Saqué una carpeta que tenía guardada en mi escritorio. Era una carpeta donde había estado guardando todos los comprobantes de mis donaciones al orfanato durante 5 años. «Luciana», le dije, «vos me acusaste de ser tacaño. Me acusaste de no ayudar a mi familia. Me acusaste de gastar mi dinero irresponsablemente». «Sí», me dijo, «porque es verdad». «No», le dije, «no es verdad. Durante los últimos 5 años, yo doné el 80% de mi pensión mensual a un orfanato de niños huérfanos». Le mostré los comprobantes. 50,000 pesos por mes durante 60 meses. 3 millones de pesos en total. Luciana miró los papeles sin poder creer lo que veía. «¿Qué es esto?», me preguntó. «Son los comprobantes de mis donaciones al Hogar San Francisco», le dije. «Un orfanato que cuida a 30 niños sin familia». «¿3 millones de pesos?», preguntó Diego. 3 millones de pesos, le confirmé. Dinero que ustedes creían que yo estaba ahorrando egoístamente. Luciana se quedó callada, revisando papel por papel. Cada comprobante era evidencia de que durante 5 años, mientras ella me acusaba de tacaño, yo había estado manteniendo a 30 niños huérfanos. «¿Por qué nunca nos dijiste?», me preguntó finalmente. «Porque no quería que mis donaciones fueran para conseguir reconocimiento», le dije. «Quería que fueran puras, sin ningún motivo egoísta detrás». «¿Pero por qué no nos ayudaste a nosotros?», me preguntó Luciana con lágrimas en los ojos. «Porque ustedes tienen familia, tienen amor, tienen esperanza», le dije. «Esos niños no tenían nada. Ustedes tenían dificultades económicas, pero tenían un techo, comida, educación. Esos niños dependían completamente de la caridad para sobrevivir». Diego se acercó a ver los comprobantes. «Don Esteban», me dijo, «esto es increíble. Usted estaba manteniendo un orfanato entero». «No lo estaba manteniendo solo», le dije, «pero mi donación representaba el 60% del presupuesto del orfanato». «¿Y ahora?», me preguntó Luciana. «Ahora no puedo donar más», le dije, «porque vos controlás mi pensión y decidiste que mis donaciones eran irresponsables». Luciana se puso a llorar. «Papá», me dijo, «yo no sabía. Si hubieras sabido, ¿habrías hecho qué?», le pregunté. «¿Habrías permitido que siguiera donando? ¿O habrías tratado de convencerme de que era mejor ayudar a mi familia primero?». No respondió, porque sabía cuál habría sido su reacción. «Luciana», le dije, «quiero que vengas conmigo al orfanato. Quiero que conozcas a los niños que estaba ayudando. Quiero que entiendas por qué elegí ayudarlos a ellos». Al día siguiente fuimos los 3 al Hogar San Francisco.
La hermana María nos recibió en la entrada. «Hermana», le dije, «esta es mi hija Luciana y mi yerno Diego. Quería que conocieran el lugar». «¡Qué alegría!», dijo la hermana María. «Señor Esteban, su generosidad ha sido una bendición para nosotros durante tantos años». Durante la visita, Luciana conoció a los niños que yo había estado ayudando. Conoció a Sofía, que ahora tenía 11 años y estaba en 6º grado gracias a los materiales escolares que mis donaciones habían financiado. Conoció a Miguel, un adolescente de 15 años que había llegado al orfanato con desnutrición severa y ahora estaba saludable y estudiando para ser técnico en computación. «Señora, ¿usted es la hija del abuelo Esteban?», le preguntó una nena de 8 años llamada Camila. «Sí», le respondió Luciana, «soy su hija». «Su papá es nuestro héroe», le dijo Camila. «Gracias a él podemos comer bien todos los días». Luciana se quebró. Se puso a llorar delante de todos los niños. «Papá», me dijo, «perdóname. No tenía idea de lo que estabas haciendo». Esa noche en mi casa tuvimos la conversación más importante de nuestras vidas. «Papá», me dijo Luciana, «entiendo por qué elegiste ayudar a esos niños, pero también entiendo por qué me confundí con tu comportamiento». «¿Por qué te confundiste?» «Porque vivías como si no tuvieras dinero», me dijo. «No te comprabas ropa nueva, no salías, no gastabas en nada para vos. Y cuando yo te pedía ayuda, vos me decías que no tenías plata». «Es que no tenía plata extra», le expliqué. «Toda mi pensión menos lo mínimo para vivir iba al orfanato. Pero podrías haberme explicado», me dijo. «Podrías haberme dicho que estabas donando a una causa benéfica». «¿Y qué habrías hecho?», le pregunté. «¿Me habrías apoyado o me habrías tratado de convencer de que cambiara las prioridades?». Luciana se quedó pensando. «Probablemente», me dijo honestamente, «te habría tratado de convencer de que nos ayudaras a nosotros primero». «Exacto», le dije, «y por eso no te lo dije». «¿Pero no sentís que tenías una obligación con tu familia?», me preguntó Diego. «Sí», le dije, «y cumplí esa obligación durante 40 años. Los crié, les di educación, los ayudé cuando eran jóvenes y me necesitaban. Pero ahora ustedes son adultos independientes. Esos niños, en cambio, no tienen a nadie más». Durante las siguientes semanas, Luciana luchó con su culpa. Se sentía terrible por haberme quitado el control de mi pensión, por haberme acusado de tacaño, por haber impedido que siguiera ayudando a los niños del orfanato. «Papá», me dijo un día, «quiero devolverte el control de tu pensión». «¿Estás segura?», le pregunté. «Estoy segura», me dijo. «Lo que hice estuvo mal. Actué por egoísmo, no por preocupación genuina por tu bienestar». «No», le dije, «no vas a devolverme el control». «¿Por qué no?». «Porque quiero que hagamos algo diferente», le dije. «Quiero que administres mi pensión, pero quiero que incluyas las donaciones al orfanato en el presupuesto». «¿Cómo?». «Quiero que separes 20,000 pesos por mes para mis gastos personales, 10,000 pesos por mes para ayudar a tu familia cuando lo necesites y 30,000 pesos por mes para donar al orfanato». Luciana se quedó callada procesando mi propuesta. «¿Estás seguro?», me preguntó. «Estoy seguro», le dije. «De esta manera, los niños del orfanato seguirán recibiendo ayuda. Tu familia tendrá un respaldo económico cuando lo necesite, y yo tendré lo suficiente para vivir cómodamente». «¿Y cómo vamos a administrar las donaciones?». «Juntos», le dije. «Quiero que vengas conmigo al orfanato una vez por mes. Quiero que conozcas a los niños, que veas cómo se usa el dinero, que entiendas por qué esta causa es tan importante para mí». Luciana aceptó, y así empezó una nueva etapa en nuestra relación. Durante los siguientes meses, Luciana se involucró completamente con el orfanato. No solo administraba mi donación mensual, sino que empezó a organizar eventos para recaudar fondos adicionales. Organizó rifas, ventas de tortas, ferias benéficas. «Papá», me dijo después de organizar su primera rifa, «entiendo por qué te enamoraste de esta causa. Estos niños son increíbles». Pero el cambio más grande en Luciana no fue su involucramiento con el orfanato, fue su perspectiva sobre el dinero y la generosidad. «Papá», me dijo un día, «toda mi vida creí que la generosidad era ayudar a la familia primero, pero vos me enseñaste que a veces la verdadera generosidad es ayudar a quien más lo necesita, no a quien más queremos». «¿Y qué pensás ahora?», le pregunté.
Pienso que tenías razón, me dijo. Nosotros teníamos dificultades, pero teníamos esperanza. Esos niños no tenían ni una cosa ni la otra. Hace 3 meses pasó algo que cambió completamente la dinámica familiar. Mi nieto Martín, que ahora tiene 12 años, me pidió algo que no esperaba. Abuelo, me dijo, ¿puedo ir con vos al orfanato la próxima vez? ¿Por qué querés ir? Le pregunté. Porque mamá me contó lo que haces ahí, me dijo. Y quiero conocer a los chicos. Llevé a Martín al orfanato y fue increíble ver cómo conectó con los niños. Jugó fútbol con ellos, les ayudó con la tarea, les contó chistes. Al final de la visita, me dijo, abuelo, estos chicos son geniales. ¿Por qué no tienen papás? Algunos se murieron, otros los abandonaron, le expliqué. Pero lo importante es que ahora tienen gente que los cuida. Como vos, como yo, como las hermanas, como la gente que dona dinero y tiempo. Abuelo, me dijo, yo quiero ayudar también. ¿Puedo donar mi dinero de cumpleaños? Esa pregunta me emocionó profundamente. Mi nieto de 12 años había entendido algo que a su madre le había llevado años entender, que la verdadera felicidad viene de ayudar a otros. Por supuesto que podés donar, le dije, pero no tenés que donar todo. Podés donar una parte y guardarte otra parte para tus cosas. No, me dijo, quiero donar todo. Los chicos del orfanato lo necesitan más que yo. Hace 2 meses, Luciana me propuso algo que jamás habría imaginado. Papá, me dijo, Diego consiguió un trabajo mejor. Estamos económicamente más estables. ¿Qué te parece si aumentamos la donación al orfanato? ¿Aumentarla cómo? ¿Qué te parece si en lugar de 30,000 pesos por mes, donamos 40,000? ¿Y de dónde sacaríamos esos 10,000 extra?, le pregunté. De la parte que habíamos separado para ayudar a nuestra familia, me dijo. Ahora que Diego está trabajando bien, no necesitamos esa ayuda. Podemos destinar esa plata al orfanato. No podía creer lo que estaba escuchando. La misma hija que me había acusado de tacaño, que me había quitado el control de mi pensión por donar demasiado a caridad. Ahora me estaba proponiendo donar aún más. ¿Estás segura?, le pregunté. Estoy segura, me dijo. Estos niños se convirtieron en parte de nuestra familia. Ayudarlos no es una obligación, es un privilegio. El mes pasado, el orfanato organizó una ceremonia para agradecer a sus principales donantes. Era la primera vez en 5 años que yo iba a ser reconocido públicamente por mis contribuciones. Señor Esteban, dijo la hermana María durante la ceremonia, su generosidad ha transformado la vida de cientos de niños durante estos años. No solo ha proveído para sus necesidades materiales, sino que les ha enseñado que hay gente en el mundo que se preocupa por ellos. Luciana estaba sentada al lado mío, llorando de orgullo. Papá, me susurró, estoy tan orgullosa de vos. Perdóname por haber tardado tanto en entender. Después de la ceremonia, varios niños me dieron cartas que habían escrito. Una de ellas, de Miguel, el adolescente que ahora estudia técnico en computación, decía: Señor Esteban, gracias por creer en nosotros cuando nadie más lo hacía. Gracias por darnos comida cuando teníamos hambre, libros cuando queríamos aprender y esperanza cuando pensábamos que nadie nos quería. Cuando sea grande, voy a ayudar a otros niños como usted me ayudó a mí. Esa carta me hizo llorar, no por tristeza, sino por la satisfacción de saber que mi decisión de ayudar había valido la pena. Hace una semana, Luciana me trajo una propuesta que jamás habría imaginado escuchar de ella. Papá, me dijo, estuve pensando en algo. ¿Qué te parece si yo también empiezo a donar parte de mi sueldo al orfanato? ¿Tu sueldo?, le pregunté sorprendido. Sí, me dijo. No mucho, porque tengo mis responsabilidades familiares, pero 5,000 pesos por mes podría donar. Entre tu donación y la mía podríamos ayudar aún más. Luciana, le dije, no tenés que hacer eso. No lo hago porque tengo que hacerlo, me dijo. Lo hago porque quiero hacerlo. Vos me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que tenés, sino en lo que podés dar. Ayer tuvimos una reunión familiar para celebrar mi cumpleaños número 72. Estaban todos, mis hermanos, mis sobrinos, mis nietos, pero esta vez el ambiente era completamente diferente al del año anterior. Cuando llegó el momento de los brindis, Carlos se levantó y dijo: Brindo por mi hermano Esteban,
que nos enseñó que la generosidad silenciosa vale más que la caridad ostentosa. Rosa siguió: brindo por Esteban, que durante años sacrificó su comodidad para darles esperanza a niños que no tenían familia. Pero el brindis que más me emocionó fue el de Luciana. Brindo por mi papá, dijo con lágrimas en los ojos, que me enseñó la diferencia entre ser tacaño y ser generoso, entre ayudar por obligación y ayudar por amor. Brindo porque me enseñó que a veces el amor más grande es el que se da en silencio. Se acercó a mí y me abrazó. «Papá», me susurró al oído, «perdóname por haber dudado de vos. Perdóname por no haber entendido que eras el hombre más generoso que conocía. Esa noche, después de que se fueran todos, me quedé pensando en el año que había pasado. Había empezado con mi hija, acusándome de tacaño y quitándome el control de mi pensión. Terminaba con ella donando parte de su propio sueldo a la misma causa que yo había estado apoyando en secreto. Había perdido el reconocimiento de mi familia, pero lo había recuperado de una manera más profunda. Había perdido el control de mi dinero, pero había ganado un socio en mi misión de ayudar a niños necesitados. Pero lo más importante era que 30 niños huérfanos seguían teniendo comida, educación y esperanza gracias a una donación que ahora era familiar, no solo mía. Hace 3 días recibí una llamada que me llenó de orgullo. Era Miguel, el adolescente del orfanato que se había graduado como técnico en computación. «Señor Esteban», me dijo, «conseguí mi primer trabajo, voy a ganar bien, y quiero que sepa que voy a donar parte de mi sueldo al orfanato para ayudar a otros chicos como yo». «Miguel», le dije, «no tenés obligación de hacer eso». «No es obligación», me dijo, «es gratitud. Usted invirtió en mi futuro cuando yo no tenía futuro. Ahora quiero invertir en el futuro de otros niños». Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo que no había considerado antes. Mi donación no solo había ayudado a esos niños durante su infancia, sino que había plantado semillas de generosidad que ahora estaban dando frutos en sus vidas adultas. Pero la historia de Miguel no era única. Durante las últimas semanas había recibido llamadas y visitas de otros jóvenes que habían pasado por el orfanato gracias a mis donaciones. Carolina, una chica de 19 años que ahora estudiaba enfermería, vino a visitarme con una propuesta. «Señor Esteban», me dijo, «me gradué de la secundaria gracias a los libros y materiales que sus donaciones compraron. Ahora quiero retribuir. ¿Aceptaría que yo fuera voluntaria en el orfanato dando clases de apoyo a los chicos más chicos?» «Por supuesto», le dije, «pero no tenés que hacer eso por obligación». «No lo hago por obligación», me dijo. «Lo hago porque usted me enseñó algo sin darse cuenta. Me enseñó que siempre hay alguien que necesita ayuda más que uno». Javier, un joven de 22 años que había salido del orfanato hace 3 años, también apareció. «Don Esteban», me dijo, «terminé el profesorado de educación física. Conseguí trabajo en una escuela pública y quiero que sepa que todos los meses voy a donar 1,000 pesos al orfanato. No es mucho, pero es lo que puedo dar». «Javier», le dije emocionado, «1,000 pesos de alguien que recién empieza a trabajar valen más que 100,000 pesos de alguien que tiene millones». «¿Por qué dice eso?» «Porque vos estás dando desde el corazón, no desde la abundancia», le expliqué. «Estás eligiendo ayudar a otros cuando vos mismo estás empezando tu vida adulta». Una semana después de estas visitas, Luciana me trajo una noticia que no esperaba. «Papá», me dijo, «hablé con la directora del colegio donde van mis hijos. Les conté sobre el orfanato y sobre lo que vos hacés, y quieren organizar una campaña de donación en la escuela». «¿Qué tipo de campaña?» «Los chicos van a juntar juguetes, ropa, libros usados para donar al orfanato», me dijo, «y los padres van a contribuir con dinero si quieren. La directora dice que es una buena oportunidad para enseñarles a los chicos sobre solidaridad». «Me parece una idea excelente», le dije. «Pero hay algo más», me dijo Luciana. «La directora quiere que vos vayas a dar una charla en el colegio. Quiere que les cuentes a los chicos sobre el orfanato y sobre por qué es importante ayudar a otros». «¿Yo dar una charla?», le pregunté sorprendido. «Sí», me dijo. «Dice que los chicos necesitan escuchar historias reales de gente que ayuda sin esperar nada a cambio». La idea me ponía nervioso. Nunca había hablado en público sobre mis donaciones.
Durante 5 años había mantenido todo en secreto, y ahora me pedían que lo contara delante de cientos de niños. No sé si soy la persona indicada, le dije a Luciana. Papá, me dijo, sos exactamente la persona indicada, porque tu historia no es sobre alguien rico que dona dinero que le sobra. Es sobre alguien común que decidió sacrificar su comodidad para ayudar a otros. Acepté dar la charla. 2 semanas después, estaba parado delante de 200 chicos de entre 8 y 12 años, contándoles sobre el Hogar San Francisco y sobre los niños que vivían ahí. ¿Alguna vez pensaron en cómo sería no tener papás?, les pregunté a los chicos. Varios levantaron la mano. Sería muy triste, dijo una nena. Sería muy solitario, dijo un nene. Exacto, les dije. Los chicos del orfanato no eligieron estar solos, pero por diferentes motivos perdieron a sus familias. Y ahora dependen de gente como ustedes, como yo, como sus papás, para tener lo que ustedes tienen todos los días. ¿Cómo qué?, me preguntó un chico. Como comida todos los días, les dije. Como libros para estudiar, como ropa abrigada en invierno, como alguien que los cuide cuando se enferman. Durante la charla les conté algunas historias específicas de niños del orfanato, sin dar nombres. Les conté sobre Miguel, que había llegado desnutrido y ahora era técnico en computación. Les conté sobre Sofía, que dibujaba familias imaginarias y ahora era una de las mejores alumnas de su grado. ¿Y usted por qué los ayuda?, me preguntó una nena. Porque cuando yo era chico, les dije, mis papás me enseñaron que cuando uno tiene algo bueno, tiene que compartirlo con quien no tiene nada. ¿Pero usted no prefiere comprarse cosas para usted?, me preguntó un nene. ¿Sabes qué?, les dije. Al principio pensaba que ayudar a otros me iba a hacer sentir como si me estaba perdiendo algo, pero descubrí que me hace sentir más feliz que cualquier cosa que podría comprarme. ¿Por qué? Porque cuando vos haces algo bueno por alguien que lo necesita, les expliqué, te sentís útil, te sentís importante, te sentís como si tu vida sirviera para algo bueno. Al final de la charla, muchos chicos se acercaron a hacerme preguntas. Uno me preguntó si podía visitar el orfanato. Otro me preguntó si podía donar sus juguetes viejos. Una nena me preguntó si los chicos del orfanato podrían venir a jugar al colegio algún día. Cuando terminó la charla, la directora me dijo, «Don Esteban, hacía años que no veía a los chicos tan motivados para ayudar a otros». Su historia los tocó profundamente. Una semana después de la charla, empezaron a llegar las donaciones del colegio. No era solo ropa y juguetes. Muchos padres habían decidido contribuir económicamente también. En total, el colegio juntó 50,000 pesos en efectivo y cientos de artículos útiles para el orfanato. Pero lo más emocionante fue ver cómo mis propios nietos reaccionaron a todo esto. Martín, que ya había decidido donar su dinero de cumpleaños, ahora quería ir conmigo al orfanato todos los fines de semana. Abuelo, me dijo, quiero enseñarles a los chicos del orfanato a jugar al ajedrez. Vos me enseñaste a mí y yo les puedo enseñar a ellos. Su hermana menor, Valentina, que tenía 9 años, también quería participar. Abuelo, me dijo, yo sé hacer pulseras. ¿Les puedo enseñar a las nenas del orfanato? Por supuesto, les dije. Pero no solo les van a enseñar cosas, ellos también les van a enseñar cosas a ustedes. ¿Cómo qué?, me preguntó Valentina. Cómo valorar lo que tienen, les dije. Cómo ser agradecidos por su familia. Cómo entender que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades que ustedes. La primera vez que llevé a mis nietos al orfanato fue increíble. Martín pasó toda la tarde enseñándole ajedrez a un chico de su edad llamado Tomás. Valentina se hizo amiga inmediata de varias nenas y les enseñó a hacer pulseras con hilo. Pero lo que más me emocionó fue escuchar las conversaciones que tuvieron. ¿Y vos dónde vivís?, le preguntó Martín a Tomás. Acá, le respondió Tomás. Este es mi hogar. ¿Y tus papás? No tengo, le dijo Tomás sin dramatismo. Pero tengo a las hermanas, a los otros chicos y a gente como tu abuelo que nos cuida. ¿Te gusta vivir acá?, le preguntó Martín. Sí, le dijo Tomás. Al principio extrañaba mucho a mi mamá, pero acá aprendí que una familia no es solo la gente que comparte tu sangre, es la gente que te cuida y te quiere. Esa noche, cuando llevé a mis nietos de vuelta a casa, Martín me hizo una pregunta que me sorprendió. Abuelo, me dijo, ¿vos crees que nosotros somos muy mimados?
¿Por qué me preguntas eso? Porque Tomás me contó que él lava su ropa, limpia su cuarto, ayuda en la cocina, me dijo, y yo no hago nada de eso en casa. ¿Y qué pensás de eso?, le pregunté. Pienso que debería ayudar más en casa, me dijo. Pienso que tal vez mamá hace demasiadas cosas por mí. Valentina también había tenido una revelación. Abuelo, me dijo, las nenas del orfanato no tienen tantos juguetes como yo, pero parecen más contentas. ¿Por qué te parece que están más contentas?, le pregunté. Porque valoran más las cosas que tienen, me dijo. Porque cuando alguien les da algo se ponen súper felices. Esas conversaciones con mis nietos me hicieron dar cuenta de algo importante. Mi donación al orfanato no solo había ayudado a los niños huérfanos. También estaba enseñándole a mi propia familia valores que habían perdido por vivir en la abundancia relativa. Hace un mes, pasó algo que cambió nuevamente la dinámica de toda esta historia. Luciana llegó a casa con una propuesta que no esperaba. «Papá», me dijo, «estuve hablando con mis amigas del trabajo sobre el orfanato. Varias se interesaron mucho en la causa. Y queremos formar un grupo de voluntarias para organizar eventos benéficos», me dijo. «No solo para el Hogar San Francisco, sino para ayudar a otras instituciones también». «¿En serio?». «En serio», me dijo. «Hay mucha gente que quiere ayudar pero no sabe cómo. Pensamos que podríamos organizar rifas, bingos, ferias, espectáculos, cosas así». «Me parece una idea maravillosa», le dije. «¿Pero vos nos ayudarías?», me preguntó. «No con plata, sino con tu experiencia. Vos conocés las necesidades reales de los chicos. ¿Podrías asesorarnos sobre qué tipo de ayuda es más útil?». Acepté inmediatamente. Durante las siguientes semanas, participé en varias reuniones con el grupo de amigas de Luciana. Eran 8 mujeres, entre los 35 y los 45 años, todas con hijos, todas con ganas de hacer algo bueno por su comunidad. «Don Esteban», me dijo una de ellas, «¿cómo empezó usted a ayudar al orfanato? ¿Siempre supo que quería hacer trabajo benéfico?». «No», les dije honestamente. «Empecé ayudando porque me sentía solo y inútil después de que murió mi esposa. Pero después me di cuenta de que ayudar a otros era lo que le daba sentido a mi vida». «¿Y nunca se arrepintió de donar tanto dinero?», me preguntó otra. «Nunca», les dije, «ni una sola vez, porque vi directamente cómo ese dinero cambiaba vidas». Durante los siguientes meses, el grupo organizó 3 eventos benéficos muy exitosos. Un bingo que recaudó 80,000 pesos, una feria de comidas caseras que juntó 60,000 pesos, y un espectáculo musical donde actuaron padres y chicos del barrio que recaudó 100,000 pesos. Todo el dinero fue distribuido entre el Hogar San Francisco y otras 2 instituciones benéficas de la ciudad, un hogar de ancianos desamparados y un centro de día para chicos con discapacidad. Pero lo más importante no era el dinero recaudado, era ver cómo la generosidad se había vuelto contagiosa. Luciana y sus amigas habían involucrado a sus familias, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Cada evento benéfico atraía más voluntarios, más donantes, más gente interesada en ayudar. «Papá», me dijo Luciana después del tercer evento, «me di cuenta de algo increíble». «¿Qué cosa?». «Que hacer el bien hace bien», me dijo. «Organizar estos eventos me hace sentir más feliz que cualquier cosa que haya hecho en años». «¿Por qué te parece que es así?». «Porque cuando ayudas a otros», me dijo, «te olvidas de tus propios problemas y te das cuenta de que tus problemas no son tan graves». Hace 2 semanas recibí una visita que me emocionó profundamente. Era la hermana María, pero no venía sola. Venía acompañada por el obispo de la ciudad, Monseñor Fernández. «Señor Morales», me dijo el obispo, «la hermana María me ha contado sobre su generosidad hacia el Hogar San Francisco durante todos estos años». «Es un placer ayudar, monseñor», le dije. «Pero su ayuda ha ido mucho más allá de las donaciones económicas», me dijo. «Ha inspirado a toda una comunidad a involucrarse en obras benéficas. Su ejemplo se ha multiplicado de maneras que probablemente usted ni imagina». «¿Cómo es eso?». «Los jóvenes que salieron del orfanato, gracias a su ayuda, ahora están ayudando a otros», me explicó. «Su familia se involucró en actividades benéficas. Los colegios del barrio organizan campañas solidarias. Todo eso empezó con su decisión de donar en silencio».
Monseñor, le dije, yo solo quería ayudar a unos chicos que lo necesitaban. Y mire lo que provocó, me dijo sonriendo. Por eso quería venir a conocerlo personalmente y a agradecerle en nombre de toda la comunidad. ¿Agradecerme? Sí, me dijo, porque usted demostró algo que a veces olvidamos, que no hace falta ser rico para ser generoso, que no hace falta ser famoso para cambiar vidas, y que las mejores obras se hacen en silencio. Durante esa visita el obispo me contó algo que no sabía. Señor Morales, me dijo, ¿sabía que su historia llegó hasta la capital? ¿Cómo? Uno de los jóvenes que usted ayudó, Miguel, se contactó con una fundación nacional que ayuda a orfanatos, me explicó. Les contó sobre usted y sobre el impacto que tuvieron sus donaciones. Ahora esa fundación está considerando al Hogar San Francisco para una donación importante. ¿En serio? En serio, me dijo. Su generosidad silenciosa está generando ondas que llegan mucho más lejos de lo que imaginaba. Ayer, exactamente un año después de la pelea del cumpleaños donde Luciana me acusó de tacaño, organizamos otra reunión familiar. Pero esta vez, en lugar de celebrar mi cumpleaños, estábamos celebrando algo diferente. El primer aniversario del grupo de voluntarias que había formado Luciana. «Papá», me dijo Luciana durante la reunión, «quiero contarle a toda la familia lo que aprendí este año». «Contá», le dije. «Aprendí que juzgué muy mal a mi papá», dijo mirando a todos los presentes. «Durante años pensé que era tacaño porque no ayudaba a nuestra familia económicamente, pero descubrí que estaba ayudando a 30 familias que tenían mucha más necesidad que nosotros». Carlos, mi hermano, la escuchaba atentamente. «Luciana», le dijo, «todos cometimos el mismo error. Todos pensamos que Esteban se había vuelto mezquino después de la muerte de Elena». «¿Y qué piensan ahora?», les pregunté. «Pensamos que sos un ejemplo», me dijo Rosa, mi hermana. «Pensamos que nos enseñaste algo que habíamos olvidado, que la verdadera riqueza está en lo que podés dar, no en lo que podés acumular». Pero el momento más emocionante de la reunión fue cuando mis nietos pidieron hablar. «Abuelo», me dijo Martín, «queremos contarte algo importante». «Digan», les dije. «Nosotros también queremos ser como vos cuando seamos grandes», me dijo Valentina. «¿Como yo en qué sentido?» «En el sentido de ayudar a gente que lo necesita», me dijo Martín. «Pero no solo con plata, también con tiempo, con cariño, con ganas de hacer el bien». «Y queremos empezar ahora», me dijo Valentina. «No queremos esperar a ser grandes». «¿Cómo?» «Queremos adoptar una familia del orfanato», me dijo Martín. «Un hermano y una hermana que no tienen abuelos. Queremos ser como sus abuelos adoptivos». Esa propuesta me emocionó hasta las lágrimas. «¿Eso significa qué?», les pregunté. «Significa que vamos a visitarlos seguido», me dijo Valentina, «que les vamos a enseñar cosas, que los vamos a llevar a pasear, que les vamos a dar cariño de abuelos, y que cuando tengamos plata de cumpleaños o de reyes, vamos a compartirla con ellos», agregó Martín. «¿Sus papás están de acuerdo con esto?», les pregunté. «Fue idea nuestra», me dijo Luciana. Cuando los chicos me propusieron esto, me di cuenta de que habían entendido algo que a mí me llevó años entender. «¿Qué cosa?». «Que la generosidad no es solo dar lo que te sobra», me dijo. «Es compartir lo que tenés con quien no tiene nada». «Sabes vos que me escuchaste hasta acá, vos que seguiste esta historia desde la humillación pública hasta la redención familiar. Quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien sin conocer toda la historia? ¿Cuántas veces has confundido austeridad personal con tacañería? Porque hay algo que aprendí a los 72 años, después de ser acusado de egoísta por mi propia familia. La generosidad verdadera no siempre se ve. A veces los actos más nobles se hacen en silencio. A veces la gente que parece tacaña está haciendo sacrificios enormes por causas que considera más importantes que su propio confort. Mi hija me humilló delante de la familia llamándome tacaño. Después me quitó el control de mi pensión acusándome de manejar mal el dinero. Pero cuando descubrió que yo estaba manteniendo a 30 niños huérfanos, entendió que había confundido generosidad silenciosa con egoísmo. Si hay alguien en tu vida a quien juzgas por su aparente falta de generosidad, si hay alguien que te parece que vive muy austeramente sin razón aparente, quiero que recordes mi historia. Tal vez esa persona
está siendo más generosa de lo que imaginás, solo que de maneras que no podés ver. Cuéntame tu historia. Contame desde qué país me seguís. Contame si vos también has sido juzgado mal por hacer el bien en silencio, o si has juzgado mal a alguien más. Porque al final, lo que realmente importa no es el reconocimiento que recibís por ayudar a otros, sino el bien que haces en el mundo. Y ese bien, aunque sea invisible, siempre encuentra la manera de multiplicarse y volver a vos de formas que nunca imaginaste.